Les decía que vamos a ver en esta clase demencias porque es una patología altamente prevalente y que tiene un impacto psicopatológico fuerte y que probablemente muchos de ustedes terminen trabajando con personas con esta patología, por eso creo que es importante que la veamos en esta materia. Ahora sí, ahí está. El tema que hoy nos reúne entonces tiene que ver con las demencias y como les decía es un trastorno cerebral orgánico, ¿sí? A diferencia de todas las patologías que vimos hasta ahora, tiene un impacto cerebral. Uno puede ver en el cerebro el daño que ve, por otro lado, en los síntomas psicopatológicos. O sea, se puede ver. La esquizofrenia uno no ve el daño en el cerebro, más allá de que hay hipótesis que hablan de dopaminérgicas, o en la bipolaridad, o son problemas que suceden en la mente. Sin embargo, en la demencia sí hay un impacto físico, ¿sí?, en el cerebro. Lo primero que vamos a hacer para hablar de demencias es dar una definición general. En esta definición general, lo primero que vamos a decir es que es un síndrome de deterioro global. O sea, se afecta a la memoria, pero también otras funciones cognitivas. Por ejemplo, la atención o el lenguaje. Son funciones cognitivas que suelen estar afectadas en las personas que tienen demencia. A su vez, suele estar afectado la función intelectual, pero con un estado de conciencia claro. Y esto es importante porque en las primeras etapas, ¿sí?, las personas con demencia, su estado de conciencia es pleno. Entonces se dan cuenta de lo que les está sucediendo, que ahora vamos a hablar un montón de los síntomas y todo eso. Afecta las actividades cotidianas, sociales y ocupacionales, ¿sí? Y está causado por una enfermedad cerebral, como les decía antes, ¿no? Tiene un impacto directo cerebral. Tiene síntomas psicopatológicos, pero parten de un impacto cerebral. El segundo punto por el cual lo estamos viendo en psicopatología viene de la mano de esto que les estoy diciendo. Tiene una prevalencia del 5% en sujetos mayores de 65 años, pero se cree, se supone, o los números muestran que la demencia aumenta exponencialmente con la edad y que esa prevalencia se duplica aproximadamente cada 5 o 6 años, ¿sí? Y ahora vamos a ver un cuadro que les hice como para que esto nos quede un poco más claro. Y el otro punto dentro de esta definición general es que las demencias son crónicas, ¿sí? No se curan. Y son degenerativas, quiere decir que avanzan. Entonces, a diferencia de todas las otras patologías que vimos hasta ahora, por ejemplo, la depresión se cura, la ansiedad se cura, la esquizofrenia no se cura, es crónica, pero no es degenerativa. La enfermedad no avanza, se trata, se compensa, en algunos casos funciona mejor y en otros peor, pero no es degenerativa. La demencia sí lo es. Entonces, a diferencia de todas las que vimos, no solo tiene un curso crónico, sino que también la persona se va a ir deteriorando y ese deterioro es inevitable. Cuando hablemos hoy de tratamientos, vamos a hablar probablemente de esos tratamientos. A lo que apuntan es que ese avance sea lo más lento posible. Pero no es que se puede detener el avance. Una vez que la enfermedad se inicia, el avance va a seguir avanzando, ¿sí? Por lo menos al 2020, ¿sí? Quizás en 20 años esta clase, si tenemos suerte desde la ciencia, esta clase quede lo suficientemente antigua, de decir, no, hace 20 años era crónico el avance y hoy ya no lo es. Hoy ya se encontró una manera de tratamiento que ya no es más degenerativa, pero al 2020 sí lo es. Hablaba de prevalencia antes, ¿no? Si pongo acá el cursor, entiendo que lo ven, ¿no? Armé este cuadrito para poder explicar un poco el tema de la prevalencia de las demencias en general. Personas con 65 años, cerca del 5% tienen demencia, ¿sí? Con 70 años, ya cerca del 10% de las personas tienen demencia. Con 75, el 20%, ¿sí? O sea, 1 de cada 5 personas empezó a atravesar algún proceso demencial. Pero con 80 años, ¿sí?, ya pica al 40%, y con 85 en adelante ya se establece en un 50%. Quiere decir que entre los 85 y los 90 años, prácticamente la mitad de las personas
inician o tienen o están atravesando un proceso demencial, ¿sí? Entonces es importante entender que no es que a los 85 años la mitad inicia con demencia, no, muchos de estos venían de años anteriores, por supuesto, pero sí, si yo hago un corte a nivel de prevalencia, a los 85 años la mitad de las personas tiene algún tipo de demencia. Y del 100% de las demencias, entre el 70 y el 75% son demencias de tipo Alzheimer, dentro de este tipo de demencias degenerativas. Por eso les hice este humilde gráfico de tortas, porque realmente prácticamente el 70%, 70-75% son Alzheimer y un 10 o un 15% son vasculares. Hoy nos vamos a centrar gran parte de la clase en demencia de tipo Alzheimer y después vamos a hablar también de demencias vasculares, con lo cual vamos a abordar prácticamente el 90% de las demencias, ¿sí? Y vamos a nombrar las otras, pero bueno, nos vamos a centrar en estas dos. Aquí hay una clasificación, ¿sí?, sobre las demencias que se llaman degenerativas, y ahí puse corticales y subcorticales. Al final de este slide voy a explicar por qué hablé de corticales o de subcorticales, pero dentro de las demencias degenerativas tenemos la demencia de tipo Alzheimer, la demencia generada por el Parkinson o la demencia por la Corea de Huntington. Son las demencias de tipo degenerativos. También hay demencias vasculares, ¿sí?, que ya no afectan solo zonas corticales o subcorticales, sino que pueden ser mixtas, que generalmente están dadas por una demencia por multiinfartos cerebrales. También vamos a hablar de eso. Pero también hay otros tipos de demencias. Hay demencias que tienen que ver por infecciones del sistema nervioso central. Por ejemplo, las últimas etapas del SIDA, o lo que se llama demencia asociada a VIH, es una demencia. Sin embargo, debido a los tratamientos que hay hoy, ya hace más de 20 años que hay, los cócteles de medicación logran, ¿sí?, negativizarse el HIV, con lo cual la mayoría de los pacientes nunca llega a ese estadio de demencia, ¿sí? Sin embargo, sin tratamiento, el VIH termina en SIDA y el SIDA termina en demencia, ¿sí? Es el final de la vida. Al igual que la neurosífilis es otra enfermedad de transmisión sexual, la sífilis en realidad, la neurosífilis es la última etapa de la sífilis, que hoy no solo tiene tratamiento, sino que tiene cura, ¿sí? Desde que se crearon los antibióticos, probablemente una de las primeras enfermedades que se empezaron a tratar fue la sífilis, que fue una enfermedad de transmisión sexual que azotó el siglo XIX y la mitad del siglo XX a la población humana, pero que con un antibiótico como es la penicilina se soluciona. Pero hasta los años 40, mucha gente terminaba en demencia por neurosífilis, ¿sí? Por una enfermedad de transmisión sexual que tenía una progresión de más de 30 años hasta transformarse en neurosífilis y culminar en demencia. Con lo cual, las demencias por infecciones hoy deberían ser menos, pero en algunos países o en algunas zonas, inclusive en nuestro país, que quizás no hay acceso a la salud o que quizás no tienen el conocimiento o donde los pacientes no continúan los tratamientos, puede darse que una persona termine con demencia asociada a VIH o a sífilis. Y hay otro tipo de demencias, ¿sí? La demencia alcohólica, que tiene que ver con el alcoholismo sostenido, ¿sí? El alcoholismo sostenido durante mucho tiempo culmina, aparte de daño hepático, en demencia, ¿sí? En un trastorno cerebral. Lo que se llama demencia postraumática, que no habla de una demencia postraumática de un trauma psíquico, sino que habla de un trauma físico, ¿sí? Por ejemplo, existe lo que se llama demencia pugilística, que es la demencia de los boxeadores. Los boxeadores, recibir tantos golpes en la cabeza, eso termina generando lesiones que en el largo plazo termina culminando en demencia. Es un tipo de demencia postraumática, sí. La serie esta que te digo, Tabula Rasa, va un poco por ese lado, por un accidente de tránsito. Bien, interesante. Otro tipo de demencia dentro de las postraumáticas es eso, ante un accidente, por ejemplo, vehicular, ¿sí? Ante un accidente de un vehículo, que una persona tiene un trauma severo a nivel cerebral y puede culminar en demencia. Y otro tipo de origen de las demencias son las demencias neoplásicas, ¿sí? Hay cierto tipo de cánceres que terminan generando demencias en las personas.
Quería hablarles de corticales y subcorticales porque en realidad en el mismo ítem puse Alzheimer y Parkinson, donde una es cortical y la otra es subcortical. ¿Qué implica esto? Las demencias corticales, ¿sí?, inician el deterioro a través de las funciones cognitivas o cognitivas, generalmente memoria y lenguaje, ¿sí?, y avanza sobre otras. La última etapa del Alzheimer es, la etapa más grave o la etapa del cambio de lo moderado a lo grave, ya implica también trastornos motores o motrices, ¿sí? Entonces la persona ya no solo tiene problemas de memoria o de lenguaje, sino que también, por ejemplo, le cuesta realizar ciertas actividades motoras. Eso es porque la demencia empezó desde la corteza cerebral y fue bajando esta muerte neuronal hacia las zonas motoras, ¿sí? Hacen ese camino, desde lo cognitivo a lo motor. No así las demencias subcorticales. Las demencias subcorticales, como la demencia por Parkinson, el Parkinson es una enfermedad degenerativa, como la que tiene Michael Fox, que afecta a nivel de dopamina, la sustancia nigra y los ganglios de la base, y trae severos trastornos motores, ¿sí? Desde temblores hasta rigideces, hasta ciertos trastornos específicos de la marcha, por ejemplo, la famosa marcha del pato, ¿sí?, que caminan con los pies hacia afuera, es una marcha extrapiramidal, típica de las personas con Parkinson. El Parkinson, la última etapa, o las últimas etapas, incluye demencia. Pero como es una demencia subcortical, porque arrancó por las zonas subcorticales, sustancia nigra y ganglios de la base, lo primero que aparecen son los síntomas motores y termina con los cognitivos. Entonces, ¿por qué es importante esta disquisición, esta diferencia? Porque si yo veo a alguien que tiene síntomas motores en una demencia de Alzheimer, implica que ese Alzheimer ya está en un estadio muy avanzado. Pero si veo que alguien que tiene síntomas motores en una demencia de Parkinson, puede estar en el estadio más inicial. Y lo mismo al revés. Tener trastornos de memoria en una demencia de Alzheimer es el estadio inicial. Pero tener trastornos de memoria en Parkinson implica un estadio avanzado de la demencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Fui claro? Entonces, entender por dónde empezó la demencia también nos hace entender cómo va a ser la progresión de los síntomas. Ahora nos vamos a meter de lleno ya con Alzheimer. Cuando hablamos de demencia de tipo Alzheimer, anteriormente se lo consideraba la demencia senil, ¿no? Todavía uno escucha por ahí a gente más grande que dice, no, este está senil o tiene demencia senil. En realidad la senilidad es la muerte neuronal. Hoy se lo considera dentro de un síndrome que es la demencia de tipo Alzheimer. Pero bueno, gran parte de lo que antes se decía que era demencia senil lo adoptó de alguna manera la demencia de tipo Alzheimer. Lo primero es que es de inicio solapado y curso progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hablar mucho hoy de los síntomas de una persona con demencia. La realidad es que cuando se empiezan a detectar los primeros síntomas, en realidad se piensa que la enfermedad ya había iniciado su curso hace más de 3 años. Entonces, cuando uno cree que está detectando rápidamente y tempranamente la demencia, en realidad lo que está detectando es una enfermedad que ya lleva 3 años de progresión y probablemente sin ningún tratamiento. Por eso se dice que es de inicio solapado, ¿sí? Es silente, entra a funcionar desde eso, en silencio. Y tiene un curso progresivo, va a ir avanzando. Cursa primero con trastornos nésicos, ¿sí?, con trastornos de la memoria. Ahora vamos a dar un montón de ejemplos sobre los trastornos nésicos, de cómo se van dando en la demencia tipo Alzheimer, sobre todo en cada uno de los estadios. Cursa también con una afasia fluente con anomia, ¿sí? Ustedes ya esto lo deben haber visto en neuro. Se les dificulta la producción espontánea del lenguaje y se les dificulta encontrar a veces la palabra justa, ¿sí? Eso es la afasia fluente y eso es la anomia, ¿no? Entonces, dicen, ¿cómo era esto que se llamaba Bueno, eso es frecuente que sucede en el Alzheimer. Vamos a ir viendo exacto en cada uno de las etapas, ¿no? Que las dividimos en 3 etapas, sí.
Una consulta, ¿alguien menor de 65 puede tener alguna demencia? Que no me olvidé. Sí, pero es muy poco frecuente. Sí, Pero puede pero pasar, pero es raro. puede pasar, pero realmente es raro. Eh, sí, sí, lamentablemente sí puede pasar. De hecho, me ¿Por algún remito accidente o algo algo. así? ¿Cómo? ¿Por algún accidente que haya tenido o algo así? Bueno, pero no sería Alzheimer. No, O no, no, sea, digo alguna demencia en general. sí, por supuesto, sí, una demencia alcohólica, demencia por sífilis o demencia por HIV con menos de 65, sin lugar a dudas puede tener. Pero Claro. Alzheimer también, pero es raro, ¿sí? De hecho, no se olviden que cuando hablamos de Kraepelin, de Emil Kraepelin, que él describe la demencia precoz para hablar del Alzheimer, para hablar, perdón, de la esquizofrenia, dice que lo que ve son síntomas de demencia, pero en chicos muy jóvenes. ¿Me siguen hasta acá? Por eso le llama demencia precoz. Pero en realidad, la verdad es que es poco frecuente que suceda antes de los 60 años. Puede, sí, lamentablemente, pero es poco frecuente. Nico, Sí, perdón, lo que digo es, si una persona tiene los primeros síntomas psicóticos a los 60 años, es muchísimo más probable que sea demencia o algo orgánico que sea esquizofrenia, por otro lado, ¿sí? O a los 55. Digo, no, tuvo su primer brote a los 55. No, lo más probable es que sea demencia u otra patología antes que sea esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Sí, NASA, perdón. no, que cuando dijiste que eran trastornos mnésicos, estaba copiando otra cosa y no escuché. ¿Podrías repetirlo? Porque, perdón. Sí. Igual, los próximos 20 minutos vamos a hablar de los trastornos mnésicos del Alzheimer. Pero la realidad es que trastornos mnésicos implica que inicia con trastornos de memoria, ¿sí? Que es lo primero que sucede en la persona con Alzheimer, pero que implica ya por lo menos 3 años anteriores de progresión de la enfermedad. Perseveraciones también lo podemos haber visto en esquizofrenia, es cuando la persona repite siempre una palabra o la última palabra de lo que le dijeron. Entonces le dijeron, lindo día, ¿no? Día, 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 día. Eso son perseveraciones, ¿sí? Y puede suceder en personas con Alzheimer. Agnosia facial, ¿sí? Agnosia facial es, o prosopoagnosia, mejor dicho, implica que la persona deja de reconocer rostros que son conocidos, ¿sí? Pierde el engrama de la memoria del rostro conocido. Y reflejos regresivos, por ejemplo, se empiezan con ciertos reflejos, por ejemplo, de succión. Entonces, se chupan el dedo o están teniendo deglución o ciertos reflejos. Acá les quise poner, voy a como dos imágenes que son bastante claras de cómo se ve el cerebro de una persona normal. Fíjense cómo se ven las cisuras acá, ¿sí? Piensen que por acá arriba recubre todo esto el cráneo, no debería haber espacio, ¿sí? Y cómo se puede ver en una persona con Alzheimer avanzado. Fíjense la distancia que se genera acá, que nada que ver con esta. Fíjense cómo están acá los ganglios de la base, el hipocampo, el tercer ventrículo, ¿sí? Fíjense esta cisura acá, ¿sí? Que nada tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Pueden ver? ¿Sí? Ven cómo se va dando, cómo de alguna manera se fue achicando el cerebro, ¿sí? Fíjense acá lo mismo, este es un cerebro sano, con todas las cisuras, y fíjense uno con Alzheimer avanzado, ¿sí? Como piensen que el cráneo está a esta altura, entonces lo que se ve es esta distancia, ¿sí? Todo esto se perdió de cerebro. ¿Qué implica que se perdió? El cerebro fue perdiendo masa encefálica, fue perdiendo sustancia. A mí me gusta a veces la comparación, que hoy les decía también a la mañana, entre una uva y una pasa de uva. Digo, la uva y la pasa de uva en realidad parten de lo mismo, ¿no? Y uno ve como la pasa de uva queda mucho más chiquita, mucho más achicharrada, como si hasta pareciera deshidratada, ¿sí? Bueno, es bastante similar la comparación entre el cerebro de una persona normal, como turgente, amplio, que cubre por completo la cavidad craneana, y una pasa de uva, cómo eso se va achicando y cómo se va volviendo más pequeño, ¿no? Va perdiendo masa cerebral.
Y acá nos vamos a empezar a centrar en las fases de la enfermedad, ¿sí? La vamos a dividir en leve, moderado, grave, para hablar en realidad de años, ¿no? Porque estas progresiones se van dando en años, ¿sí? Una persona inicia, insisto, con Alzheimer 3 o 4 años antes de darse cuenta el primer síntoma. Ese primer síntoma lo vamos a incluir dentro de la etapa leve. Y esa etapa leve puede durar años, 2 o 3 años más. O sea que en realidad todavía está en etapa leve 6 años desde que la enfermedad empezó. Lo primero que aparece es una alteración de la memoria episódica, ¿sí? Donde olvida citas y nombres de personas, ¿sí? Y aparecen alteraciones de la memoria de trabajo, ¿sí? Donde aparece problemas para seguir una conversación o problemas para poder avanzar en la programación o en la planificación de una actividad. Supónganle que alguien, no sé, era esa ama de casa y de repente vas a la casa de la abuela y la heladera está vacía. Entonces le decís, abuela, ¿qué pasó? Ay, es que no me di cuenta, hijito, o nietito, que, claro, sí, no me di cuenta, me olvidé de ir al súper. Y en realidad no es que se olvidó de ir al súper. Lo que pasó es que no pudo hacer la contrastación entre lo que tenía en la heladera, cómo fue bajando el stock, armar una lista e ir al súper y pedir y comprar y rellenar la heladera. Eso es un déficit de la memoria de trabajo. Y esto de los nombres de las personas o de las citas es, ay, sí, es que me olvidé, no sé qué. Ahora lo que voy a hacer, que es lo que estuve pensando, en vez de quedarme en este slide, voy a ir al segundo, donde vamos a ver más síntomas de esta fase temprana. Entonces vamos a ir haciendo así, vamos a ver síntomas solo de memoria de la fase temprana y ver más síntomas, y lo mismo con la fase media y lo mismo con la fase final. Cosas típicas que suceden en esta fase temprana, les decía, esto de encontrar la palabra o el nombre correcto, ¿no? Entonces, de repente es, no, porque, ¿cómo se llamaba esto? Y esto con lo que se calienta el agua y para tomar mate. La pava, abuela. La pava, eso. Ay, perdón, estoy con la cabeza en cualquier lado, ¿sí? Primer diagnóstico diferencial, olvidos benignos de la vejez. Digo, en la tercera edad, en todas las edades hay olvidos, ¿sí? Y en la tercera edad hay olvidos que son benignos, que suceden. Entonces, le pasó una vez que se olvidó el nombre de la pava, no pasa nada, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? No pasa nada. Hoy a la mañana, cuando hablaba de antibióticos, no me podía acordar el nombre de penicilina. Por suerte, mi memoria de trabajo me permitió seguir adelante en vez de quedarme diciendo cómo se llamaba este antibiótico que se descubrió del hongo. No me acordaba. Bueno, no creo que esté en un inicio de demencia, sino que quizás todavía estaba un poco dormido. Pero, digo, olvidos benignos podemos tener todos. En la tercera edad, esos olvidos son más frecuentes, con lo cual hay que poder hacer el diagnóstico diferencial con los olvidos benignos, ¿no? Dificultad para recordar nombres cuando se presenta a personas nuevas, ¿no? Y acá vamos a un ejemplo, ¿no? Supongamos que doña Florencia López, ¿sí? Se le pasa el malestar que le produjo la cuarentena, tampoco se le pasa tanto como la clase que vimos de borderline, no se va tanto para ese lado, pero va, después de esta cuarentena, va a ver a su abuela y le presenta una nueva pareja, ¿no? Que vamos a ponerle un nombre ficticio. Pablo, ¿está bien? ¿Puedo decir Pablo? Bien. Entonces le presenta a Pablo a la abuela, ¿no? Y la abuela dice, ay, nietita, es hermoso, Pablo, qué divino, ¿qué hace Pablo? No, Pablo es instructor de CrossFit. Ah, mirá vos, qué bueno, ¿qué es eso? No, bueno, bárbaro, qué sé yo. Van a almorzar otra vez a lo de la abuela y le dice la abuela a Florencia, ¿y no viniste hoy con Carlos? No, abuela, Pablo se llama. No, Carlos, tu novio de toda la vida,
ese que estudiaba filosofía y letras, que yo creo que le daba un poco al porrito, te dice Y la ahí abuela. Flor se separa. Simpaticona, te da es la abuela simpática. Que le daba ahí, qué sé yo. No, abuela, con Carlos no estoy hace años. Este Pablo es instructor de CrossFit, es personal trainer, la paso mejor, disfruto de la vida, es otra cosa. No puede ser. ¿Quién? ¿Y vos me lo presentaste a mí? Pero sí, abuela, Pablo. Se olvidó de recordar un nombre que es de una persona nueva, ¿sí? Y vos le explicás, y la abuela te termina diciendo, Flor, Pablo, ahora que decís, no sé dónde tenía la cabeza ese día, hijita, perdóname. Bueno, tampoco me presentaste muchos, ¿no? Y ahí la abuela te manda la crítica que no sabes por dónde, ¿no? Sí, Primero Flor, me estás haciendo quedar como que salgo con un drogadicto. No sé cara de qué me viste, pero... no, ¿por qué? ¿Qué dije? No sé qué dije. No, En ese interín encima te hizo quedar como que lo cuerneaste. No dije eso. Lo dijo la abuela, nada que ver. Me están tirando cosas que nada que ver. No dije eso. Digo, pasaste del compañero de filosofía y letras al de CrossFit. Está bien, pero son decisiones. Lo que no puedes pedir es que la abuela se acuerde. Eso me parece que es lo que no puedes pedir. Otra cosa, sí. me ha pasado este ejemplo con la abuela de una de mis mejores amigas, que, bueno, primero se llevaba mucho con mi mamá. Y bueno, y cuando empezó a tener Alzheimer, cuando yo iba a la casa me decía el nombre de mi vieja en vez de decirme, hola Florencia. Decía, hola Julia, ¿cómo estás? Y yo todos los días, no soy Julia, o sea, dale. Hola Julia, ¿cómo estás? No soy Julia. Todo el tiempo se lo tenía que volver a repetir porque no le entraba mi nombre, que no se acordaba, no se podía acordar. Mira, Florencia, ahora vamos a hablar al final de esta clase sobre psicoeducación y sobre tratamiento. Y lo primero que no hay que hacer es enojarse, no te enojes. Te dijo Julia, ya está. Peor hubiera sido que a Pablo, cuando fuiste a almorzar, le diga a Carlos, ¿sabes? Y que le Ahí diga, la mato directamente, no me ¿cómo enojo. están las cosas con Foucault? No, yo hago otra cosa, no, ¿me entendés? Eso hubiera sido mucho peor. Así que no te enojes con la abuela de la amiga, ¿eh? No pasa nada. Sí. Nico, una consulta. Sí. Mi nona tuvo Alzheimer, desapareció, y ¿por qué ellos vuelven siempre a la infancia, tipo esos recuerdos? Ay, se escucha bastante mal, no sé si el resto también, espera que sube el volumen. ¿Cómo? Perdón. Que mi nona tuvo Alzheimer, falleció, y ella siempre como que volvía siempre a los recuerdos de la infancia. Ajá. Ya vamos a llegar a eso. Sí se Bueno. escuchó. Sí se escuchó, Digamos, todo claro. lo que está diciendo, tipo, no sé, es como para vivir emociones porque tal cual esos síntomas. Bien. Sí, ahí vamos a llegar a eso, ¿no? Por cómo se va dando la progresión de las amnesias, de la amnesia en realidad, hasta que solo quedan esos recuerdos de la infancia. Sí, vamos a llegar a eso. Sí, ¿Tiene que ver con la degeneración? Con que, por ejemplo, estamos viendo de que se empieza a cortar primero la memoria de trabajo, que es la más nuevita, y cada vez se va como comiendo el cerebro hasta que queda lo que quedó más como impreso a fondo, no sé cómo explicarlo. Bueno, más o menos tiene que ver con eso. La memoria de trabajo no es la más nuevita. Digo, la memoria de trabajo está desde el principio de la vida, ¿no? Tiene que ver con una memoria online. Pero sí empieza a comerse los recuerdos más nuevos y se van quedando guardados los más viejos. Sí, efectivamente. Pero vamos a llegar en algún momento a eso. Empieza a tener dificultades para realizar tareas en entornos sociales o laborales, ¿no? Entonces, la persona que trabajaba y que hacía sus cosas, de repente empieza a hacerle ruidoso al entorno, al trabajo, se empieza a perder, empieza como a trabajar mal. También le sucede que empieza a olvidarse de algo que quizás acaba de leer, ¿sí? Entonces, leyó recién el diario y te pregunta y te dice, che, ¿cómo era esto de... ¿Cuántos casos hubo de coronavirus? Y decís, pero abuela, lo acabás de leer. Ay, sí, no tengo la cabeza en cualquier lado. La parte de perder o traspapelar un objeto valioso implica, sobre todo en esta primera etapa temprana, digo, de repente tenía una cadenita que era muy preciada para ella y de repente dice, no la tengo más.
la perdí, me la robaron. Entonces empieza a interpretar de una manera delirante un acto que en realidad es una falta de memoria, ¿sí? Entonces dice, no, sí. Perdón. Que también le había pasado a la abuela, que había interpretado que la señora que limpiaba le había robado todas las joyas, y hubo tipo, llamó a la policía, no sé, todo un desastre, me había armado la casa, y al final las joyas aparecieron en un placar atrás porque ella se había olvidado de dónde las había puesto. Exactamente eso, Julia, digo, Florencia, no. Exactamente, ¿sí? O sea, empiezan a perder el objeto y empiezan a interpretar de una manera delirante que se las robaron. Entonces se las robó y se las robó la persona que trabaja en la casa hace 20 años, entonces se arma un desastre de que no, de que me robó y que yo no quiero que esté más, y justo ahora que realmente necesita de más cuidados, no, yo no quiero que me cuiden, no, esta me robó, y de repente la cadenita apareció en el freezer, atrás de la carne, ¿no? Entonces, abuela, acá está la cadenita. Ay, no te puedo creer, pero yo no la puedo haber puesto ahí nunca. Sí, abuela, tenés que haber sido vos. No, vos viste cómo son la gente con la gente grande. Me la escondieron ahí para ver si yo no me daba cuenta, entonces ahí me la robaban. Pero estuvieron a punto de robarme, ¿no? Hace como ya la interpretación completa del asunto, inclusive ante la confrontación del hecho, ¿no? Y por supuesto empiezan a tener más problemas para planificar o organizar actividades, ¿sí? Se les hace mucho más complicado la posibilidad de poder pensar cómo planificar o cómo organizar una actividad, ¿no? Hasta acá creo que vamos claros, ¿no? Sí, y una pregunta, Nico. En esta etapa todavía no se pierde ni nada, ¿no? Porque mi bisabuela también tuvo y antes iba a la calle y se perdía porque no sabía. Pero eso va más adelante, creo. En la que viene ahora. Ah, genial. Estamos pasando a la moderada, ¿sí? Acá, en esta primera etapa, es también lo que sucede en esta primera etapa, muy frecuente. De repente la abuela vino y te contó una anécdota. No, y no sabés lo que me pasó. El otro día fui al súper chino acá a la vuelta y estoy ahí en la góndola comprando pan y alguien me dice, Rosita, y yo me di vuelta y me di cuenta que era Julia, que no es la mamá de Florencia, sino Julia, mi compañera del Nacional. Hace 50 años que no la veo y le dije, Julita, sos vos, no lo puedo creer, estás igual. Pero vos también, Rosita, qué lindo verse. Nos pasamos el WhatsApp, imagínate, me voy a mandar WhatsApp con Julia. Impresionante, bla, bla, bla. Qué lindo, abuela. Bueno, vos te comés la milanesa de la abuela o el arroz con pollo, no sé lo que hace tu abuela. Y la abuela al rato, una hora, después te dice, querido, ¿te conté? No, no te puedo haber contado. No sabes lo que me pasó, cómo se me olvidó contarte. El otro día estaba en el súper chino, ahí en la góndola de los panes, y de repente siento, Rosita, y me di vuelta, ¿y sabés quién era? Y vos pensás para adentro, si es Julia me rajo un tiro. Y sí, te dice, Julia, mi compañera del secundario. Y cuando me reconoció, le dije, Julia, estás igual, vos también, Rosita, no puedo creer 50 años del Nacional, qué increíble, y nos pasamos el WhatsApp, y ahora me mando WhatsApp, porque es increíble. Entonces el nieto más bueno y piadoso se calla la boca, y dice, qué bueno, abuela, bueno, están contando las cosas un par de veces, sigue comiendo la milanesa, o lo que sea. Cuando las clases vienen así, le sumo el estándar. El nieto más piadoso, digo, se lo banca, se calla y dice, bueno, abuela, está muy bien. El nieto más sarcástico dice, abuelita, ya me lo contaste. O sigue comiendo y estás por el postre, por el café. La abuela sirvió el almendrado y te dice, muñeco, no te conté. Y vos decís, que no sea otra vez lo de Julia. Y te dice, el otro día fui al súper chino, al de acá a la vuelta, ¿viste el que yo voy siempre? ¿Viste que tienen un pan que es buenísimo, que lo hacen todos los días a la mañana, que vos lo podés comprar? Y de repente siento, Rosita, me di vuelta, ¿y sabés quién era? Y vos le decís, Julia, abuela, no me digas que te lo conté. Y ahí se da la primera situación donde la abuela se da cuenta
de que está contando varias veces las cosas. Entonces el nieto le dice, sí, abuela, me lo contaste hace un rato, no le dice que se lo contó 3, 4 veces, pero sí, me lo contaste, ¿te está pasando muy a menudo? No, no sé, bueno, por ahí estuve medio distraída, sí, abuela, le da un beso y un abrazo, le dice, quédate tranquila, abuela, no pasa nada, y cuando se va, llama al padre o a la madre y dice, che, me parece que la abuela está contando varias veces las cosas, quizás es momento de consultar. Generalmente la primera consulta viene en este momento, ¿sí? Cuando la abuela o el abuelo contó ya varias veces las cosas, se olvidó quizás dónde había guardado algo, digo, esto se considera todavía todo esto etapa temprana. Riesgos, que los abuelos se depriman, porque claro, tienen plena conciencia de que están perdiendo la memoria y que quizás, insisto, se puede decir, bueno, quédate tranquilo, todos estamos medio olvidadizos este momento, no sé qué, pero cuando ya se empieza a repetir, ya no es el estrés, ya no es el dolor, ya empieza a ser un trastorno de memoria, ¿sí? Vamos a ir a la segunda etapa, una etapa que puede durar 10 años, ¿sí? Lo que se llama etapa moderada, ¿sí? Leve, moderado, grave, en realidad es de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, pero la verdad es que lo define es el tiempo. La etapa leve siempre es la primera, después va a pasar a una etapa moderada, que también puede llevar muchos años, y después a la etapa grave o crónica o última, ¿sí? En la etapa moderada se caracteriza por alteración de la memoria episódica, ¿sí? Olvida sucesos recientes. Entonces, volviendo al ejemplo que antes tomábamos, ya se olvidó que le habían presentado a alguien, que la nieta le había presentado a alguien. Y no solo olvida sucesos recientes, sino que empieza a no asimilar ningún hecho nuevo. Entonces pasa que le decís, abuela, qué lindo que estuvo la vez pasada que vinimos a comer. Mentira, no vienen hace años ustedes acá a comer. Decís, abuela, vinimos hace 15 días, la pasamos bomba. ¿Te acordás que estuvo buenísimo, que comimos helado, que charlamos, que bailamos, que... ¿Qué? Pero si yo le vengo diciendo siempre a tu abuelo que cuándo nos van a venir a visitar los nietos, que nos vienen hace un montón. Y ya pierde la capacidad de asimilar hechos nuevos. Comienzan con alteraciones de la memoria semántica, ¿sí? Pierden la dificultad, o se les genera una dificultad de denominación de objetos, ¿sí? Porque pierden el acceso semántico. Entonces lo que termina pasando es que el ejemplo que antes le ponía de la pava, ahora dice, esto, pasámela para calentar el agua, la porva, eso, para calentar el agua. Entonces empiezan con neologismos, ¿sí? Empiezan con invención de palabras, porque no les sale, no recuerdan cómo se llamaba. Eso, la pomba, pamba, como sea, para calentar el agua. Quiero tomar un mate, che, no es tan difícil, ¿no? Y se empieza a alterar, lo que hablábamos antes, la memoria retrógrada. Entonces, no solo no tiene recuerdos nuevos, no solo empieza a olvidar los sucesos recientes, sino que también empieza a alterarse los sucesos anteriores y quedan recuerdos solo de lo anterior, pero muchas veces hasta mal situados en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, vos sabés que justo hoy me levanté pensando de ese momento, vos sabés que hubo un momento mágico que fue cuando mi papá vio nacer a tu papá, cuando mi papá conoció a su nieto. Ese momento yo no me lo olvido más, las cosas que me dijo. Vos le decís, abuela, vos tuviste a mi papá cuando tenías 35 años. Y tu papá murió cuando vos tenías 28. Nunca se conocieron. Tu papá conoció a tu hijo mayor. Y al año, tu papá se muere. Pero no se conocieron con mi papá. No puede ser lo que me estás diciendo. Yo me acuerdo perfecto. Esa vez en el hospital. Estábamos ahí, vino y me dijo, acaba de nacer Raúl. ¡Qué alegría! Un tercer nieto. No, abuela, él solo conoció el primer nieto. Entonces, empiezan a tergiversar, ¿sí? Empiezan a dar vuelta. Tengo una pregunta.
Sí, Soledad. ¿Sí? Si en este caso que por ahí está diciendo cosas incoherentes, ¿es conveniente contradecirla o por ahí, como no va a cambiar nada, o sea, digo, ayuda a que ella o él esté más en eje o no va a cambiar nada y es preferible seguir la corriente porque no va a modificar? Mira, ahora en un rato vamos a hablar de tratamiento, ¿no? Y sobre todo de cómo debería ser el acompañamiento por parte de los familiares. La verdad que contradecir por contradecir no tiene sentido. Sí, por ahí tiene sentido una vez decirle, no, abuela, tu papá conoció a su primer nieto, pero no conoció a los otros dos. Entonces por ahí la abuela dice, ay, debo estar un poco confundida, perdón, todo bien, digo, no se lo avalamos. O si se pone beligerante, no, ¿cómo me estás diciendo eso? Me acuerdo perfecto. Ah, me va a haber confundido yo, está bien, no hay problema, contame entonces vos, ¿sí? Porque la realidad es que ponernos con el cuadernito, no, mira, tu papá falleció en el año 52 y mi papá nació en el 57, es imposible, ¿sí? No tiene sentido, Claro. ¿sí? No tiene ningún sentido. Y no le modifica nada a la persona, porque como es negativo, no es que va a ayudar a la realidad, no modifica nada. Si uno intenta decirle para orientarlo, bien. Ahora, contradecirle, la verdad que lo único que va a hacer es angustiarla más. Y digo, cuéntenme ustedes cómo les funciona la memoria cuando están angustiadas. Funciona mal. Entonces, imagínense si tienen un trastorno de memoria, si encima se angustian o se ponen ansiosos, funciona peor. Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Está? Entonces... La abuela de esta amiga, me acuerdo que el día que falleció la mamá de mi amiga, o sea, su hija, mismo en el entierro ya por momentos se confundía. Y después se pasó a partir de ese momento hasta que falleció hace 2 o 3 meses, llamando a mi amiga diciéndole, hola, ¿cómo está Eli? No sé qué. Ya las primeras veces que llamaba era tipo, no, mamá falleció, o sea, ya no, deja de preguntar. Y ya las últimas era como, bien, está en el baño, no puede hablar, ya está. Porque era tan repetitivo el tema y que no había solución a eso. Entonces es como, no hay solución. Bueno, ya está. Sí, no, está bueno lo que decís, no hay solución. Digo, ya está, no hay solución. Por más doloroso que sea, ¿no? Sí, Digo, sí. porque en un punto, lo que va a suceder en esta etapa es que, sobre todo en esta etapa moderada, y va a ser el límite de lo moderado a lo grave, es que también van a empezar a olvidarse inclusive de sus hijos. Entonces solo van a quedar en su memoria sus padres, ¿no? Por eso quiero ir ahora a esta que seguimos en la etapa media, ¿sí? Lo que va a empezar a pasar entonces es que se van a olvidar de eventos o información de su historia personal. Algo muy frecuente que pasa en esta etapa es que se sienten malhumorados o retraídos, ¿sí? Especialmente en situaciones sociales o mentalmente exigentes. La abuela siempre recibía a todos en la casa. Y en este momento dice, no, yo ya no quiero que vengan más a casa porque es un quilombo, porque me dejan la casa sucia. Entonces dice, pero si te limpiamos todo, traemos nosotros la comida, no quiero que vengan más a casa. Júntense en otro lugar, no tengo ganas. ¿Qué es no tengo ganas? Lo que termina sintiendo es que se les exige mentalmente, ¿sí? Que la situación les produce una exigencia mentalmente, que no la necesitan, y que entonces esto los malhumora. En esta etapa es donde Nazarena preguntaba sobre recordar la dirección o el número de teléfono propios o la escuela o la universidad donde se graduó. Entonces es en esta etapa donde de repente te llaman y te dicen, hola, sí, fulano, sí, mira, estoy acá en la esquina de Acoite con una señora que dice que es tu abuela y que no se acuerda cómo volver a la casa. Entonces vos le decís, a ver, pásame, hola, abuela. Sí, querido, ¿cómo estás? La verdad que me acordé tu número nada más, no me acuerdo ningún número, no sé, me acuerdo del tuyo porque no lo cambiaste nunca. ¿Dónde estás, abuela? Y acá en Acoite, qué sé yo. Abuela, tu dirección es Acoite 1500, estás a 2 cuadras de tu casa. Ay, qué tonta, no sé cómo terminé acá. De repente miré esta esquina y dije, ¿dónde estoy? ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Dónde vivía yo? Me perdí. Y más me perdía, más nervioso me puse, ya está, terminé parando un buen señor acá que está, que me dijo, dígame señora, ¿necesita algo? Sí, estoy perdida, por favor, llame a mi nieto, y perdóname, pero no sabía qué hacer. Entonces,
bueno, ahí el señor dice, bueno, la acompaño, bueno, entonces vos le decís, abuela, no lo dejes pasar a tu casa, portate bien. No, querido, es muy joven para mí, ¿cómo lo voy a dejar pasar? La abuela sigue siendo pícara, pero se perdió, ¿sí? Empieza a haber confusión sobre la ubicación y las fechas actuales, ¿sí? Entonces te dice, uy, que ¿nos toca ir a votar hoy? No, abuela, 2020 no se vota. ¿Cómo no? ¿Sí, cuándo votamos? Votamos hace un montón, nos toca volver a ir a votar, hay que elegir, a este hay que sacarlo. ¿A quién, abuela? A Macri. Macri ya se fue, abuela, el año pasado. ¿Cómo? ¿Yo cuándo fui a votar? El año pasado, abuela, ¿te acordás que fuimos a la escuela, que nos reímos, que estaba todavía tu mamá, que falleció hace un montón, todavía estaba en el padrón, ¿te acordás? ¿Vos estás seguro que no tenemos que ir a votar la semana que viene? No, abuela, mirá, votamos tal fecha, hoy el presidente es otro, pasamos el coronavirus, no sé, ya está. Se confundió, ¿sí? Hubo una confusión espacio-temporal, ¿sí? Necesita ayuda para elegir la ropa adecuada para la temporada o la ocasión, entonces de repente la ves en verano poniéndose el gabulán, perdió el engrama de la temperatura corporal. Entonces, de repente, estás en enero y ¡pum! Se clavó gamulán la abuela. Y vos le decís, abuela, hace 36 grados, ¿a dónde vas a ir con gamulán? Pero yo la verdad que no tengo calor. Sí, pero hace 36 grados. En esta etapa también va a haber problema para controlar la necesidad de ir al baño, entonces empiezan con el tema del uso de pañales. Hay cambios en los patrones del sueño, ¿sí? A veces duermen de día y están inquietos durante la noche. Aumenta, como hablábamos antes, ¿no? El riesgo de desorientarse y perderse, y empiezan a haber cambios en la personalidad. Empieza a haber ciertos recelos, cierto comportamiento delirante, o empieza a haber comportamientos repetitivos. Entonces, de repente la ves a la abuela que agarra el diario y truc, corta las hojas. Y vuelve a agarrar el diario y truc, corta las hojas y ves las hojas tiradas por todos lados y decís, recelo es celos, ¿sí? Recelo es como envidia, celos, ¿sí? ¿Qué estás haciendo, abuela? No, con que pum, pum, y pasa, y tiene como un comportamiento automático, ¿sí? De ir, y va cortando las hojas, ¿sí? Todo esto es una etapa media que puede llevar años, ¿sí? 5, 7, 10 años, ¿sí? Por suerte, en un rato vamos a hablar de tratamiento para que las etapas pasen lo más lento posible, ¿no? Y en la etapa grave, ¿sí? O en la última etapa, hay una alteración completa ya de la memoria episódica, ya olvidó los sucesos pasados y también los recientes, y lo único que conservan es una memoria emocional, ¿no? Donde sabe quién lo cuida, quién le quiere y quién le ayuda, ¿no? Entonces, en esta etapa, digo, fíjense que veníamos en paralelo con memoria y lenguaje, ¿no? En la etapa moderada empieza a haber neologismos, empiezan a hablar menos porque se dan cuenta que cuando hablan por ahí la embarran, o inventan, o los corrigen, entonces hablan menos. Y en esta etapa ya casi no hablan, ¿sí? Pierden por completo el lenguaje, ya no reconocen prácticamente a nadie, quizás mencionan a alguno de sus padres, ¿sí? A su padre o a su madre, ¿sí? Los llaman o algo, y probablemente lo único que recuerden es quién los cuida, quién los mantiene, quién los cuida, quién los quiere, ¿sí? Entonces les hacen una sonrisa y hasta ahí, ¿sí? Perdió por completo la memoria. Sí, Sofía. Sí, yo quería preguntar, las alteraciones estas que tienen el lenguaje, ¿es solamente en la producción o también en la recepción? O sea, ¿entienden todas las palabras que vos le decís o solamente tienen problemas para producirlas? No, está bien lo que decís. No, ambas cosas, ¿sí? Entonces, a ver, primero es en la producción, porque en realidad termina siendo una fase secundaria, un trastorno de memoria, ¿ok? O sea, primero es una fase de producción, pero culmina siendo también una cuestión de lenguaje, como que parece que no te entienden, pero en realidad no es que no entienden el lenguaje, la palabra en sí, no es que no entienden el fonema, sino que lo que termina pasando es que perdieron el engrama de qué quería decir eso, ¿no? Entonces su pensamiento se vuelve más concreto. Entonces si vos le decís cosas concretas, las entienden, pero si empezás a hablar de la paz mundial y la ecología, por ahí conceptos abstractos se empiezan a perder, ¿no? En esta fase final, entonces,
va a necesitar asistencia todo el tiempo con las actividades diarias y el cuidado personal, va a perder la noción de experiencias recientes y los hechos que la rodean, va a experimentar cambios en las capacidades físicas, incluida la capacidad de hablar, sentarse y eventualmente tragar, va a tener serias dificultades para comunicarse y se van a volver mucho más vulnerables a ciertas infecciones. Algo importante para decir, ¿se acuerdan que yo les dije que empezaba por los trastornos cognitivos, memoria, lenguaje, ¿sí? Y comportamiento, y culmina con trastornos motores? El final, de alguna manera, de la etapa moderada y el inicio de la grave, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, el hombre perdió el engrama de cómo ponerse el saco. Entonces, de repente, ves que, digo, cómo ponerse un saco, si alguna de ustedes se puso un saco alguna vez, sabe que se pone una manga, se pasa del otro lado, se pone la otra manga y se calza. O uno puede ponerse las dos mangas y calzárselo. Esto es un engrama motor, ¿sí? Complejo, atarse los cordones, ¿sí? Entonces, de repente pasa que se empieza a poner una manga y que queda así, y que intenta del otro lado y no se lo puede poner nunca, porque perdió el engrama motor. Después comienzan con problemas de la marcha, ¿sí? Entonces les cuesta caminar y caminan de una manera más extrapiramidalizada, ¿no? Entonces están más rígidos, caminan con los pies abiertos y caminan mal, ¿sí? Entonces quieren caminar menos porque saben que caminan mal y se caen más frecuentemente. Entonces quieren caminar menos porque se caen más, pero entonces como caminan menos también y están grandes, los músculos se les vuelven más rígidos y las articulaciones también, entonces menos caminar y menos posibilidades de caminar tienen después también. Entonces se empieza a dar como todo un círculo vicioso de lo que es la motricidad, ¿sí? La motricidad fina ni hablar, por supuesto, probablemente por la edad tengan problemas visuales, en su mayoría, y quizás algún problema auditivo también. Entonces, comienzan cada vez como a aislarse más. Entonces, pierden la memoria en gran parte. Pierden parte del lenguaje, pierden parte conductual. Se empiezan a aislar cada vez más y se van apagando. Entonces, la verdad que uno ve una persona que prácticamente no tiene interacción con su entorno. Prácticamente. Porque los síntomas psicóticos que podrían haber aparecido en la etapa anterior y que suelen aparecer, ya acá quedan disgregados, porque ya la persona está como muy apagada. Y esta última etapa también puede durar mucho, porque la realidad es que, salvo cuando terminan perdiendo la capacidad de deglución, ¿sí? Que ya es uno de los últimos estadios del déficit motor, entonces ya no pueden ni tragar, entonces si comen se ahogan, entonces hay que alimentarlos por sonda y ahí se deterioran rápidamente. Si no, si comen, si están cuidados, si están en su casa y si los cuidan, esta última etapa pueden ser 10 años también. Entonces son 10 años de una persona en este estado, porque realmente el Alzheimer no los mata. Y en última instancia morirán de un paro cardiorrespiratorio o de una infección asociada, pero no por el Alzheimer en sí, ¿no? Vamos a hablar un poco de tratamiento y de prevención. Algo muy importante. La realidad es que ustedes se acuerdan que cuando hablamos de prevalencia, vimos que a mayor edad hay mayor prevalencia, ¿no? Nosotros lo que tendríamos que lograr es que una persona, si va a tener Alzheimer, lo tenga lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque si tiene Alzheimer a los 90 años y recién tiene los primeros trastornos de memoria a los 90 años, ¿sí? Si recién ahí empieza con los primeros síntomas, la verdad que se va a morir mucho antes por cuestiones físicas que por síntomas asociados al Alzheimer. Entonces, uno tiene que intentar, para mejorarles la calidad de vida del día a día a los adultos mayores, que el Alzheimer se presente de la manera más tardía posible. Dentro de los hábitos que se recomiendan para que el Alzheimer se presente lo más tardío, es alto rendimiento cognitivo, actividades cognitivas de exigencia. Es esperable que una persona a partir de los 50 años realice al menos o un crucigrama o una sopa de letras o un sudoku por día, todos los días. ¿Por qué? Digo, hay gente que a los 70 tiene una actividad profesional espectacular, entonces no hace falta que haga un sudoku porque su mente está activa, ¿sí? Pero la gente que por ahí ya no tiene mucha actividad profesional o mental sobre todo, es importante que a partir de los 50, aunque sea un sudoku, una sopa de letras o un crucigrama todos los días. ¿Por qué?
porque eso implica engramas nuevos todos los días. Digo, implica conexiones neuronales nuevas. A ver, el Alzheimer avanza porque las placas de beta-amiloide terminan matando neuronas, ¿sí? Y terminan interfiriendo sobre esa sinapsis. Entonces, si yo genero nuevas conexiones todos los días, le compito a esa muerte neuronal todos los días, ¿sí? Entonces eso va a hacer que la enfermedad se manifieste lo más tardíamente posible. Si es que se va a manifestar, ¿no? Digo, quizás, a los 85 años la mitad de las personas van a tener, no todos, ¿no? La mitad, 85, 90. Pero si se va a manifestar, por lo menos que se manifieste lo más tarde posible. Entonces, lo primero que hay que hacer es mantener el cerebro sano. Y para mantener el cerebro sano hay que mantenerlo activo, es como un músculo. Y si lo tenemos que mantener activo, y no es que tenemos una actividad profesional muy activa, bueno, por lo menos un crucigrama todos los días, ¿sí? Una sopa de letras, un sudoku, lo que sea, porque implica asociar conceptos viejos con conceptos nuevos, con que entre en una palabra, con focalizar la atención, implica funciones cognitivas superiores. Eso es lo primero. Si la enfermedad se manifestó, la realidad es que ejercicios de memoria y estimulación cognitiva es lo que hay que hacer, ¿sí? A nivel psicológico hay un montón de ejercicios de memoria y un montón de ejercicios de estimulación que pueden mostrar que la enfermedad se vaya manifestando de la manera más lenta posible. ¿Por qué? Porque, como les digo, empiezan las placas de beta-amiloides y empieza a matar neuronas. Y vos vas generando neuronas nuevas todos los días, conexiones nuevas, todos los días. La realidad es que vas enlenteciendo lo más posible el avance de la enfermedad. Eso es lo que vas haciendo. Y si vas enlenteciendo el avance de la enfermedad sigue avanzando, pero de una manera más lenta, por ende, tu calidad de vida va a ser mucho mejor durante más tiempo. Por eso es muy importante ejercicios de memoria y de estimulación cognitiva. A su vez, se va a empezar a trabajar con psicofarmacología. Hay pocos psicofármacos que se dediquen a Alzheimer, hay algunos. Se va a trabajar también sobre la depresión, ¿sí? Seguramente psicofarmacológicamente para evitar que se depriman, porque si se deprimen, la demencia avanza peor. Se va a trabajar con psicoeducación familiar, ¿sí? Se va a trabajar con las familias, con esto, con no enojarse, con estrategias para no insistirles, con estrategias para poder acercarse desde el lado más sano que se pueda. Digo, no quiere que vayan a comer todos los nietos a la casa, porque siente que es una exigencia cognitiva. Bueno, por ahí es preferible que vaya un nieto una vez por semana, y que tenga una charla una vez por semana, y que por ahí antes de ir también le pregunte cómo está ese día, porque por ahí hay días, como todos, tienen días peores y días mejores, entonces por ahí es preferible preguntarle, hoy cómo te sentís, bien, bueno, ¿te gustaría que vaya a comer hoy yo? Sí, bueno, y en una semana va otro, y así todas las semanas almuerza con un nieto en vez de la reunión multitudinaria, por ejemplo. Me acuerdo un curso que hice sobre cuidadores principales en personas con Alzheimer hace unos años en un congreso, y donde una profesional de Costa Rica decía dos cosas. Lo más duro de esta enfermedad para la familia es ver que el familiar que uno tanto quiere se está olvidando de uno. Esa es la parte más dura. Pero la mejor parte que tiene es que uno también puede establecer otras maneras de encuentro con ese familiar que quizás hasta ahora no era posible. Y decía, si uno sale a caminar y este familiar se tropieza y se cae, no hay que decirle, pero ¿cómo salís así? ¿Ves que te tropezás? ¿No podés caminar nada? No, no pasa nada. Uy, te caíste, te golpeaste. No, bueno, te ayuda a levantarte cuando te sientas estable, porque a veces se pueden marear. Te ayuda a levantarte. Si no lo puedes levantar, le pides ayuda a alguien en la calle. Disculpe, se cayó mi papá, me ayuda, lo levantamos entre los dos. Y siguen caminando. Como, de alguna manera, no poner siempre en evidencia los síntomas, todo lo contrario, tratar de integrarlos y que sea una vida lo más armoniosa posible. Y también trabajar con la persona, ¿sí? Se va a trabajar con psicoeducación personal y sobre todo con psicoterapia, ¿sí? Hoy se conoce mucho de Alzheimer, entonces las personas que empiezan con Alzheimer están lúcidos. Entonces, como están lúcidos, los miedos son terribles, se deprimen rápidamente, y eso hace que la enfermedad avance más rápido. Entonces, poder trabajar todo este duelo, todo lo que está pasando, es una manera de evitar que se depriman y que la enfermedad pueda avanzar de una manera más lenta. También se hace tratamiento recreativo, se hacen tratamientos para que la persona se divierta. El aburrimiento es tóxico para el cerebro, el aburrimiento mata neuronas, lisa y llanamente. Entonces, lo que se hace son tratamientos donde se los busca que hagan actividades nuevas, que les resulte divertidas, porque eso genera conexiones nuevas.
Entonces va a generar endorfinas o serotonina que va a generar mejor estado de ánimo. Y por otro lado, conexiones nuevas que va a hacer que la enfermedad avance más lento. Entonces, todo esto es de alguna manera el abanico con el que hoy se debería trabajar con personas con Alzheimer. Con respecto al diagnóstico, hay un test que se llama Mini-Mental, que hoy hablábamos de una película que se llama Vivir dos veces, que está en Netflix, de Oscar Martínez, donde se ve muy clarito. En las primeras etapas, el Mini-Mental es un test rápido, que en las primeras etapas la persona que lo tiene que hacer y que está en la primera etapa de Alzheimer, lo hace de taquito y le parece que hasta que le están tomando el pelo. Le hacen dibujar un reloj, le hacen leer un papel y dice, haga lo que dice el papel. Y el papel dice, cierre los ojos. Entonces espera que la persona cierre los ojos. Le hacen que deje un papel en el piso y que se agache a buscarlo. En la primera etapa, o que cuente qué comió, o que diga qué día es hoy o qué año es. O que copie un dibujo, digo, en la primera etapa la persona eso lo hace de taquito, todo prácticamente, casi todo. Pero a medida que va avanzando la enfermedad, realmente el Mini-Mental, que es así de simple, se va complejizando mucho, porque realmente ya dibujar el reloj y marcar las 3:15 en un reloj de aguja ya implica una función superior que no es tan fácil, ya contar exacto qué día es hoy o qué comió, por ahí no lo hace, hacer exacto la acción motora, no siempre lo pueden hacer. Y en esa película para mí van mostrando muy bien cómo va avanzando la enfermedad y sobre todo cómo se va dando en ese avance, ¿sí? en ese avanzar, la caída del puntaje del Mini-Mental Test, ¿no? ¿Hasta acá claros? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos claros? Bien. Vamos a ir entonces ahora a otro tipo de demencia, ¿sí? A la demencia vascular, que tiene algunas diferencias con la demencia de Alzheimer. Para que alguien se lo pueda diagnosticar con demencia vascular implica que tiene lesiones vasculocerebrales, que están dadas por una patología vascular o cardiovascular. Se ven en los estudios, se ven los microinfartos cerebrales, ¿sí? Se ve, no es que la persona que tiene una demencia vascular se supone porque una vez tuvo un infarto, no. Para ver una demencia uno tiene que ver que existe este déficit a nivel cerebral. De hecho, en las zonas donde hay infartos cerebrales, ustedes saben que las neuronas tienen sinapsis de una manera eléctrica, de una manera química. Donde hay zonas con infartos cerebrales, la realidad es que lo que se ve son lo que se llaman huecos eléctricos. Hay zonas donde no hay actividad. Entonces, uno empieza a ver, ¿sí?, que esta persona tiene varios infartos cerebrales y que empieza con síntomas de demencia. Como tiene que ver con las zonas donde están los infartos, a veces afecta primero funciones corticales, como la memoria, o a veces subcorticales, como las motoras, ¿sí? Porque tiene que ver con dónde están concentradas las lesiones cerebrales. Por supuesto, va a haber una correlación clara entre la gravedad de la demencia, ¿sí?, y el volumen total del cerebro infartado. A mayor cantidad de infartos cerebrales, va a haber, sin duda, mayor gravedad de demencia. Y va a avanzar de una manera más rápida. Lo que se ve en la demencia vascular, que es más o menos el 10 o el 15% de las demencias, es que su curso es mucho más rápido que la demencia de tipo Alzheimer. Entonces, pasa de la primera fase, como vimos en Alzheimer, a la última, por ahí en 1 año y medio, ¿sí? Cuando en Alzheimer eso por ahí llevó 10 o 15 años, ¿tá? Lo importante de la demencia vascular es que cuando una persona tiene primeros síntomas de demencia, lo que hay que hacer son estudios complementarios, como una resonancia magnética o una tomografía computada, y ver si en realidad hay pérdida de masa encefálica. Entonces decimos pérdida de masa cerebral, por ende lo que decimos es, ok, está con una demencia de Alzheimer, o se ven los infartos, ¿sí? Entonces decimos, no, está con una demencia vascular. O ninguna de las dos, porque también un tercer diagnóstico, que no lo puse en el Power, pero que sí se los puedo decir, también sucede que en la tercera edad, la persona que se deprime cursa un fenómeno que se llama pseudodemencia. Entonces le hacen todos los estudios cerebrales y no se ve nada, pero los síntomas están. Entonces se le da antidepresivos y mejoran, porque en realidad
como ya el cerebro está en una situación vulnerable en los últimos años de la vida adulta, la depresión termina causando síndromes confusionales similares a la demencia. Entonces, si alguien tiene síndromes confusionales similares a la demencia y no tienen ningún correlato cerebral, quizás sean buenas noticias, porque quizás con antidepresivos mejoran rápidamente y uno dice, mirá, todos pensamos que era demencia, y en realidad era una depresión de la tercera edad, que no es que son poco frecuentes, existen. Dentro del universo de las demencias son menos del 5% de las demencias, o sea, la mayoría sí van a seguir siendo Alzheimer, pero es una pseudodemencia, y eso también puede pasar, ¿no? Lo último para hoy, les dejé una frase de Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un escritor que murió muy joven, él no muere de demencia, pero sí me parece que ni de consecuencias asociadas a la demencia, nada que ver, pero sí me parece que sirve para retratar un poco lo que sucede con las personas, ¿no?, que tienen demencia, que es la memoria, dice él, es el diario que llevamos con nosotros a todas partes. De alguna manera somos lo que nuestra memoria recuerda, ¿no? Y no solo del pasado, sino que nos proyectamos en un futuro de acuerdo a lo que nuestra memoria recuerda. Entonces, de alguna manera, perder esa memoria es también perder una manera de lo que nosotros somos, ¿no? Bueno, hasta aquí. Los escucho a ustedes. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama perdón, Dios mío, no lo puedo decir. El Alzheimer. ¿Tiene gran factor genético? No sé si lo estoy preguntando bien, pero ¿se entiende? ¿Es muy genético? O sea, yo sé que es o sea, que debe ser por muchas cosas, pero quería saber si tenía mucho que ver con la genética o capaz no tanto. Mira, es controversial el estudio sobre genética y Alzheimer. Muchos creen que hay una incidencia genética y por supuesto la debe haber, como vos decís, en lo plurifactorial. Es cierto, ¿no? Uno a veces ve que en familias donde el abuelo, la abuela, el tatarabuelo, todos tuvieron demencia, por ahí hay más incidencia, pero también es difícil de pensarlo así porque digo, la longevidad de genética, y no sé, sin embargo hay familias que viven más años que otras, ¿no? En promedio pareciera. Y sin embargo es difícil decir que la longevidad es genética. Entonces, si vos tenés una familia donde todos viven muchos años y nadie muere antes de los 90 años y tener alta incidencia de Alzheimer, y es lógico porque todos viven más de 90 años, ¿no? Entonces, digo, tiene mucho más que ver sobre todo con esto que estamos diciendo, con la edad de vida de una persona, ¿no? Y el Parkinson sí tiene más que ver con algo genético, ¿no? Sí, el Parkinson en realidad es una alteración dopaminérgica que ataca directamente los ganglios de la base, es una enfermedad también neurológica, y tiene un poco más de incidencia genética, pero tampoco es que dan también los estudios para decir, bueno, con esto se te podría sacar el gen del Parkinson, no necesariamente. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Estamos bien?